Amigos, sin duda hay notas que incendian las redes, y la de hoy hizo que hasta los más fríos se quedaran con la piel chinita. ¿Quién imaginaría lo que le ha sucedido a un galán de los 80, uno de esos actores que formaron parte de una de las telenovelas más queridas de la televisión mexicana, un rostro que todos vimos al menos una vez en el horario estelar de Televisa? Que tú estuviste allí. No es cierto. Aunque nadie nos crea, pero no es cierto. ¿Y cómo fue a parar allí? Así que si quieren saber qué pasó con él, no se despeguen, porque aquí se los voy a contar todo, así que vámonos a lo que te truje, chencha. Porque nadie esperaba ver al recordado actor de Rosa Salvaje durmiendo en la calle, acompañado solo de sus mascotas. Sí, así como lo oyen. La mañana de lunes, vecinos de la colonia Roma Condesa grabaron a un hombre sentado en una banca, rodeado de 3 gatos y una perrita blanca. Tenía bolsas de ropa, una frazada vieja y una mirada que mezclaba cansancio con dignidad. En cuestión de minutos, las redes ardieron. Los titulares se multiplicaron: el actor de Rosa Salvaje vive en la calle, de galán ochentero a dormir con sus gatos. Y así, el nombre de Alejandro Landero volvió a circular después de más de 30 años. Muchos lo recordaron como Rigo Camacho, el chofer noble y enamorado de Verónica Castro en aquella novela que paralizaba medio país. Pero esta vez la historia era otra. No había cámaras, ni guión, ni Foro 3. Solo él, sus animales y la luna de la ciudad. Cuentan los vecinos que Landero lleva meses en esa zona. Que algunos le ofrecieron techo, comida o dinero, pero él se niega a abandonar a sus mascotas. Ellos son mi familia, dicen que respondió. Y con esa frase bastó para dividir opiniones. Algunos lo llamaron héroe por su lealtad, otros dijeron que había perdido el rumbo. Pero nadie pudo quedarse indiferente. Mientras tanto, la prensa digital hizo lo que mejor sabe hacer: exprimir la nota hasta el cansancio. Alejandro Landero, estoy ahorita pasando una situación difícil, pues quiero agradecerles a cada uno y a todos. Videos, entrevistas, hashtags y hasta memes. Unos recordando sus viejos papeles. Otros, criticando a Televisa por olvidarse de sus actores de antaño. Y claro, tampoco faltó el rumor sabrosón, ese que decía que Verónica Castro ya se había enterado y estaba viendo cómo ayudarlo, aunque hasta ahora, eso sigue siendo puro chisme de internet. Lo que sí es cierto es que el caso de Landero despertó algo que pocas veces se ve en el público: nostalgia mezclada con tristeza. Muchos comentaban: no puede ser, yo veía esa novela con mi abuela, o ese señor era tan simpático en la tele, ¿cómo terminó así? Y es que ver a alguien que alguna vez brilló bajo los reflectores pasar ahora inadvertido entre los coches y el ruido, es un golpe a la memoria colectiva. En medio de ese torbellino de publicaciones y especulaciones, el propio Landero rompió el silencio. Dijo que está buscando recomenzar su vida en Puerto Vallarta, que fue diagnosticado con autismo y TDA, según sus propias palabras, y que quiere volver a trabajar, pero hacerlo bien, con calma, con enfoque. Agradeció a las personas que le han tendido la mano, aclaró que no está pidiendo limosna, sino una oportunidad para reconstruir su camino. También explicó que se quedó en la calle por decisión propia, porque no soportaba dejar a sus animales en manos ajenas. Para que yo pueda seguir mi camino rumbo a Puerto Vallarta, yo lo que quiero hacer allá es de concienciación. No los voy a abandonar, ellos me han acompañado en todo, comentó. Y esa fidelidad, que en los 80 lo hizo famoso por interpretar a un personaje noble y de buen corazón, parece haberse quedado con él fuera de la ficción. La historia se volvió todavía más simbólica cuando se supo que algunos albergues le negaron entrada precisamente por tener mascotas. En redes comenzaron campañas para buscarle un espacio donde pudiera vivir con ellos. Algunos usuarios incluso ofrecieron ayuda económica, otros propusieron colectas, y varios actores de la vieja guardia compartieron mensajes de apoyo, recordando los viejos tiempos de grabación. El contraste no podía ser más cruel ni más humano. El hombre que en la pantalla era parte del elenco de oro de Televisa, hoy depende de la bondad de desconocidos y de la viralidad del Internet. El que alguna vez trabajó entre cámaras y luces, ahora vive rodeado de faroles y ladridos. Y aún así, mantiene una dignidad que descoloca. Quizá por eso esta historia pegó tan fuerte, porque no solo se trata de un actor olvidado. Es también el reflejo de muchos que tuvieron su momento y luego quedaron fuera del radar. Pero ojo, porque esto apenas empieza. Detrás de este presente hay una vida llena de historia, los años en Televisa, los proyectos, las amistades, las oportunidades que tuvo y las que se fueron. Todo eso lo iremos desmenuzando poco a poco.
Así que si tú también recuerdas aquellas tardes de novelas ochenteras y quieres saber qué pasó con aquel actor que hizo reír, suspirar y ahora lucha por sobrevivir, quédate pegado, porque lo que viene te va a dejar con la boca abierta. Y antes de seguir con el resto de la historia, ya sabes lo que toca, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like, porque aquí en Tutoriales Gerberín te contamos lo que otros solo murmuran. Y entre tanto, sigue ahí, entre el ruido de los coches, los maullidos y la curiosidad de quienes lo reconocen y le piden selfies. Pero amigos, hay algo poéticamente cruel en todo esto. Un actor que en los 80 interpretaba al fiel acompañante, hoy se aferra a sus animales como único elenco. De la fama al olvido, del glamour al asfalto. Porque el tiempo no tiene memoria, y las redes menos. Y es que tal vez los más jóvenes no sepan que en los 80, cuando Televisa era un monstruo que lo controlaba todo y las telenovelas dictaban la moda, el habla y hasta los nombres de los hijos, Alejandro Landero formaba parte de ese ejército de actores jóvenes que llenaban las pantallas con rostros nuevos. No todos llegaban a protagonizar, pero todos sabían que, con un poco de carisma y suerte, podían convertirse en íconos. Y Landero, con su sonrisa de barrio decente y su manera tranquila de hablar, se ganó un lugar en esa generación dorada. Dicen quienes lo conocieron en los foros que era un tipo disciplinado, que llegaba temprano, repasaba los libretos y se quedaba en silencio escuchando a los veteranos. No tenía aires de divo, pero sí una mirada firme que llamaba la atención de las cámaras. Cuando le dieron el papel de Rigo Camacho, el chofer fiel de Rosa Salvaje, supo que era su oportunidad. No es cierto. Aunque nadie nos crea, pero no es cierto. Y vaya que la aprovechó. Porque Rosa Salvaje no fue cualquier novela, fue un fenómeno. Verónica Castro ya era reina de los hogares mexicanos, y con esa historia de amor imposible entre la pobre muchacha y el rico de sociedad, Televisa rompió récords. Todo mundo hablaba de la novela, los niños jugaban a imitarla, las señoras discutían los capítulos en la fila de las tortillas, los críticos se quejaban de lo exagerado, pero nadie dejaba de verla. Y en medio de todo ese barullo estaba él, Alejandro Landero, el chofer noble que todos querían como amigo y que muchos hombres admiraban por su manera de plantarse sin pretensiones frente a la gran estrella del momento. En cada escena, Rigo era ese tipo de personaje que parece pequeño, pero sostiene la trama sin que nadie lo note. Siempre con un gesto humilde, siempre dispuesto a defender a su patrona. Las cartas de los fans llegaban a la producción y algunas incluso iban dirigidas a él, agradeciéndole por representar al hombre bueno de verdad. No, no es posible. El joven Ricardo se casó con la Salvaje sin quererla. Lo curioso es que, según cuentan técnicos y compañeros de grabación, Landero era igual fuera de cámara, discreto, educado y con una paciencia infinita. En los pasillos de Televisa se decía que los directores le tenían respeto porque no causaba problemas. En una época donde las rivalidades y los egos se manejaban como pólvora, él prefería pasar desapercibido. Sin embargo, no faltaron los rumores de que ese carácter tan callado le cerró puertas. Algunos decían que no tenía el empuje suficiente para escalar, otros que no supo aprovechar las amistades correctas. Pero lo cierto es que en ese mundo de luces, donde todo es apariencia, Landero jugaba limpio, y eso no siempre se recompensa. Aún así, durante un par de años vivió el sueño. Las grabaciones eran maratónicas, los llamados empezaban antes del amanecer y terminaban entrada la noche, pero la recompensa era ver su rostro en la pantalla del Canal 2 cada día. Participó también en Vivir un poco y en Pasión y Poder, dos producciones que lo consolidaron como un actor confiable. No era protagonista, pero su presencia daba equilibrio. Lo llamaban el galán silencioso, y esa etiqueta, aunque modesta, le garantizaba trabajo continuo. El ambiente en Televisa en aquellos años era una mezcla entre glamour y sobrevivencia. Los actores comían en la misma cafetería que los técnicos y se respiraba una tensión constante entre la fama y el olvido. Un día te saludaba el productor con un abrazo y al siguiente ni te veía pasar. Alejandro se movía con cautela, sabiendo que en esa jungla de pasillos y camerinos, bastaba un chisme para desaparecer del mapa. De su relación con Verónica Castro poco se sabe con certeza, pero se comenta que había una buena química profesional. Algunos aseguran que ella lo trataba con cariño, que le daba consejos y lo ayudaba a soltarse frente a cámara. Otros, más malintencionados, decían que le tenía envidia por la simpatía que despertaba en el público femenino, aunque eso nunca se comprobó.
Lo que sí quedó claro fue que su personaje se ganó un cariño genuino del público, al punto de que en muchas entrevistas de la época le pedían que repitiera frases de la novela. Mientras tanto, el país vivía su propia telenovela fuera de la pantalla. La crisis económica, el temblor del 85, los cambios sociales, todo eso hacía que la gente necesitara historias dulces para olvidar. Y Rosa Salvaje fue justo eso, un escape, un refugio. En cada casa mexicana, por humilde que fuera, había una televisión encendida al caer la tarde, y ahí estaba Landero con su uniforme de chofer, su mirada buena y su acento pausado. Pero la fama en Televisa era un espejismo que se desvanecía rápido. Terminaba la novela, llegaba otra, y los rostros nuevos reemplazaban a los anteriores. No voy a dejar ni creas, fíjate. Oye, Rosa. ¡Rosa! Algunos actores tenían padrinos, otros se reinventaban con papeles diferentes. Alejandro no tuvo ni lo uno ni lo otro. Después de Rosa Salvaje, su rostro se volvió menos frecuente en pantalla. Participó en algunas producciones menores, pero los créditos comenzaron a acortarse. Poco a poco, el público dejó de reconocerlo, y en la empresa, las nuevas generaciones ya ni sabían quién era. Se cuenta que en los 90 todavía lo veían por los pasillos de San Ángel, buscando proyectos, esperando algún llamado, siempre con la misma serenidad de antes. Pero los tiempos ya eran otros. La televisión empezaba a volverse más plástica, más superficial, y ese tipo de actores sinceros y discretos dejaron de tener cabida. Sin embargo, en los recuerdos del público quedó grabada su participación en esa novela que hoy es parte de la historia de la televisión mexicana. Rosa Salvaje se convirtió en un símbolo de la época, y aunque Verónica Castro y Guillermo Capetillo acapararon las portadas, Alejandro Landero se quedó en la memoria colectiva como el rostro amable, el acompañante que representaba la nobleza entre tanto drama. Quizá nadie imaginaba que aquel hombre de sonrisa tranquila, acostumbrado a esperar su turno para entrar al set, décadas después esperaría otra cosa, una nueva oportunidad para empezar. Pero de eso hablaremos más adelante, porque antes hay que entender cómo fue que su brillo comenzó a apagarse, y qué decisiones marcaron el inicio de su largo silencio mediático. Después de Rosa Salvaje, la historia de Alejandro Landero se fue apagando sin que nadie entendiera del todo por qué. Que se venga para acá porque me urge hablar con ella, ¿sí? Está bien, Rosa. Órale. De aparecer a diario en la pantalla más vista del país, pasó a perderse entre proyectos pequeños, hasta desaparecer del todo de los créditos. Algunos pensaron que se había retirado por decisión propia, otros que no aguantó el ritmo de Televisa, pero con el paso del tiempo empezaron a circular versiones más turbias. En varios foros de nostalgia televisiva y páginas de fans dedicadas a Verónica Castro, surgió el rumor de que Valentín Pimstein, el productor todopoderoso de la época, habría vetado a Landero. Nadie sabe exactamente qué pasó, pero las versiones coinciden en algo: hubo una molestia. Algunos dicen que fue por una escena en la que improvisó más de lo permitido, otros aseguran que se atrevió a hacerle una observación al mismísimo Pimstein, y hay quienes afirman que simplemente cayó mal a los ejecutivos por no jugar el juego de los favoritos. Y es que, en esos años, un veto de Pimstein era casi una sentencia. Si él decía que no trabajabas más en Televisa, podías ir despidiéndote de la televisión mexicana. La empresa era un imperio cerrado, y sus decisiones no se cuestionaban. Muchos actores de reparto, talentosos pero sin padrino, fueron desapareciendo de la pantalla sin explicación, y Alejandro Landero, aparentemente, fue uno de ellos. Lo curioso es que no hubo escándalo, ni pleito público, ni declaraciones incendiarias. Simplemente dejó de aparecer. Las revistas de la época apenas mencionaron su ausencia, como si se hubiera disuelto entre los decorados. Y así fue. Un día estaba ahí, y al siguiente ya no. Ninguna entrevista, ningún comunicado, nada. Solo el silencio. Con el tiempo, algunos ex compañeros contaron que lo vieron intentar volver, presentarse en castings, tocar puertas, pero todo terminaba igual: te llamamos luego. Ese luego que en el lenguaje de Televisa significaba nunca. Y mientras sus contemporáneos seguían en pantalla, él quedaba atrapado en el recuerdo de un solo personaje. Décadas después, el propio Landero hablaría de lo que pasó, y su versión le dio un giro totalmente distinto a la historia. En entrevistas recientes, dijo que desde muy joven había vivido con autismo y TDA, aunque por entonces no lo sabía con nombre y apellido. Explicó que eso lo hacía actuar distinto, más sensible a los ruidos, a los cambios de rutina, a la presión.
Y en un ambiente tan exigente como el televisivo, donde todo es prisa, gritos, luces y egos, esas diferencias lo hicieron blanco de malentendidos. En realidad no está pasando nada, se salió de control un video que era... Según sus propias palabras, muchas veces lo tomaron por distraído o poco comprometido, cuando en realidad solo necesitaba trabajar a su ritmo. En una declaración para TV y Notas dijo que personas con condiciones como la suya enfrentan un rechazo silencioso, que no siempre se ve, pero que está ahí, cerrándoles puertas sin decirlo abiertamente. Y confesó que eso lo afectó no solo profesionalmente, sino también en lo personal, porque llegó a creerse que no era suficiente. Esa explicación encajó con lo que muchos ya intuían, que detrás del rumor del veto había algo más profundo, algo que tenía que ver con la falta de comprensión hacia quienes son diferentes. No se trataba solo de un capricho de productor, sino de una estructura entera que no sabía cómo manejar la diversidad. Hace 33 años salí de alguna manera del medio artístico, por veto, por las razones que tú quieras. Aún así, la versión del veto nunca se desmintió por completo. En la farándula, los rumores viven más que las verdades, y esta historia no fue la excepción. Algunos ex trabajadores de Televisa que participaron en foros de Facebook juraron que Pimstein era capaz de borrar a cualquiera si se sentía contradicho. Otros, más prudentes, dijeron que Landero simplemente no encajaba en el nuevo molde de galanes que la empresa quería impulsar, más altos, más jóvenes, más plásticos. Sea como sea, Alejandro Landero quedó fuera del mapa. Dejó de ser llamado, y su rostro desapareció de las revistas. Pasó a ganarse la vida en trabajos fuera del medio, intentando mantenerse a flote. Cuentan que llegó a dar clases de actuación, que hizo teatro independiente y que nunca perdió la esperanza de volver a la televisión, aunque con cada año esa meta se veía más lejana. El golpe más fuerte, sin embargo, fue el olvido. En un país donde la fama se recicla tan rápido como las tendencias de TikTok, su nombre se borró del radar. Muchos ni siquiera sabían que seguía vivo. Y cuando por fin volvió a aparecer en las noticias, no fue por un nuevo papel, sino por su situación en la calle, lo que convirtió todo en un espejo brutal del destino. Pero Landero no ha hablado desde el resentimiento. Por el contrario, su tono siempre ha sido tranquilo, casi sereno. Dijo que no culpa a nadie, que la vida es así, que cada quien tiene su camino. Y aunque reconoce que hubo puertas cerradas, también acepta que su condición lo hizo más empático, más humano. Que quizá por eso se entiende tan bien con los animales, porque no lo juzgan ni lo miran raro. Esa parte de su historia tocó fibras sensibles. De repente, aquel actor olvidado se convirtió en un símbolo de resistencia y autenticidad. En redes, muchos comenzaron a verlo como una víctima del sistema, otros como un ejemplo de dignidad, y unos cuantos, los más cínicos, solo como una curiosidad viral. Pero detrás de todos esos comentarios está la historia de un hombre que nunca perdió la esencia, aunque el mundo a su alrededor haya cambiado 1000 veces. Sin cámaras, están grabando y no, así me... Pero entonces cuéntame, ¿cuál es la situación? Si algo queda claro es que en este país el talento no garantiza nada, y la sensibilidad menos. Alejandro Landero, con sus aciertos y sus silencios, representa a toda una generación de artistas que quedaron fuera del juego sin que nadie se tomara la molestia de explicar por qué. Y ahora que su nombre volvió a sonar, no por la fama sino por la empatía, quizás sea momento de mirar atrás y preguntarnos qué tanto ha cambiado el medio, o si seguimos siendo los mismos que miran, aplauden y olvidan. Porque al final, lo que le pasó a Landero no es solo la historia de un actor vetado o incomprendido, sino una lección sobre cómo tratamos. Y claro, cuando todos pensaban que el drama había llegado a su clímax, Alejandro Landero regresó a escena para encender todavía más la polémica. Porque si algo faltaba en esta historia, era su voz y su enojo. Resulta que después de que los medios lo mostraron como un actor olvidado viviendo entre la calle y los gatos, él salió a decir que todo estaba fuera de contexto. Que no era un indigente, ni un caso de miseria, ni un alma perdida. Que lo malinterpretaron. En una entrevista reciente a un diario, Landero lo dijo sin rodeos: estoy aquí, no porque me falte o sea yo nada. Aseguró que no vive en la calle por pobreza, sino por una cuestión de respeto hacia sus animales. Que tuvo un problema legal con el departamento donde vivía, y su abogado le recomendó salir mientras se arreglaba el papeleo. Como en los albergues no aceptan mascotas, decidió quedarse cerca, en una camioneta, acompañado de su perrita y sus 3 gatos.
según su versión, no hay abandono, ni tragedia, ni miseria. Hay dignidad, hay cariño y hay convicción. Pero claro, eso no vende igual que la imagen del galán ochentero caído en desgracia. Los portales se habían llenado de titulares dramáticos, de esos que huelen a clics: actor de Rosa Salvaje vive en la calle con sus gatos. Y cuando él trató de aclararlo, ya era demasiado tarde. Las redes lo habían convertido en un símbolo, un meme y una moraleja, todo al mismo tiempo. En la misma entrevista, Landero explicó que no está solo, que su familia política lo apoya, que tiene amigos que lo buscan, y que su plan sigue siendo irse a Puerto Vallarta para empezar una nueva etapa. Pero lo que más le dolió fue la forma en que lo mostraron. Dijo que algunos periodistas lo grabaron sin su consentimiento, que usaron imágenes sin preguntarle nada, y que luego editaron sus palabras para hacerlo ver como un mendigo. Y ahí, mi gente, se desató otra ola de debate. Unos lo defendieron, diciendo que los medios siempre se aprovechan del morbo. Otros lo tacharon de mentiroso, asegurando que él mismo había provocado la exposición. Lo cierto es que esa mezcla de victimismo y orgullo lo volvió trending topic por segunda vez en la misma semana. Ya se está arreglando la situación y ya voy a poder regresar a Puerto Vallarta. Estoy bien. Porque México, ya lo sabemos, tiene una fascinación por las caídas ajenas. Y cuando la fama renace, aunque sea entre desmentidos, la gente no perdona. Cada video nuevo, cada aclaración, cada palabra que decía Landero se convertía en combustible para la polémica. En redes aparecieron todo tipo de comentarios. Algunos le decían que bueno que hablas, pero igual se te ve mal, otros lo acusaban de buscar atención. Hubo incluso quienes inventaron que Televisa ya planeaba invitarlo a un programa de reencuentro, y otros aseguraban que Verónica Castro estaba preparando una sorpresa para ayudarlo. Todo falso, por supuesto, pero ya sabemos cómo funciona el Internet: entre más inventado, más compartido. Y mientras tanto, él seguía ahí, intentando explicarse. En otra declaración retomada por Infobae, insistió en que sus animales son su familia. No los voy a abandonar. Son mi vida, dijo. Y con eso, sin quererlo, le dio a la historia un giro emocional que volvió a dividir al público. Unos lo veían como ejemplo de empatía, otros lo señalaban como un hombre aferrado a un ideal que le cuesta la comodidad. En cualquier caso, el tema seguía dando de qué hablar. Lo más curioso fue que su molestia con los medios terminó generando justo lo que quería evitar: más atención. Las cámaras regresaron, los reporteros lo buscaron, y los canales de chismes compitieron por ver quién tenía la versión más completa. Hasta los noticieros serios metieron su cucharada, con ese tono de pobre hombre que a veces suena más hipócrita que compasivo. Y claro, el público se convirtió en jurado. Cada quien armó su propia historia, que si el actor exagera, que si los medios lo explotaron, que si los famosos de antaño terminan todos igual. Las redes ardían con comparaciones, con memes de telenovelas, con frases del tipo de Televisa al tianguis o el chofer de Rosa Salvaje ahora maneja gatos. Internet puede ser cruel, y esta vez no perdonó. Pero debajo de todo ese ruido hay algo más interesante: como una sola imagen puede cambiarlo todo. Un video de 30 segundos bastó para borrar 30 años de carrera y convertirlo en tendencia nacional. Y eso, quieras o no, es un reflejo del mundo donde vivimos, donde la fama ya no depende del talento, sino del algoritmo. Landero, por su parte, ha intentado mantener la calma. En sus declaraciones insiste en que no se siente víctima, sino alguien que vive de manera diferente. Que su condición de autismo no lo define, pero sí explica por qué a veces reacciona distinto. Dice que no busca lástima, sino comprensión. Pero esa palabra, comprensión, suena casi imposible en un entorno que se alimenta del escándalo. Me habían ofrecido una ayuda que a la hora de la hora no se pudo concretar. ¿Por parte de quién vendría? Por ¿O parte a de amigos? En el fondo, su historia nos deja un sabor amargo. Porque más allá del chisme, habla del precio de ser distinto en un medio que solo celebra la perfección. En los 80, Televisa moldeaba estrellas con bisturí mediático. Hoy, las redes lo hacen con el dedo del celular. Y en ambos casos, cuando alguien se sale del molde, el sistema lo escupe. Así que sí, puede que Alejandro Landero no viva en la calle como dijeron los titulares. Pero tampoco vive en el paraíso de los recuerdos. Está en esa zona gris donde la fama y la realidad se mezclan, donde el público no sabe si compadecerlo o burlarse. Y lo más cruel de todo es que esa confusión también le devolvió la atención que tanto tiempo le negó la televisión.
Porque en este país, la fama tiene la mala costumbre de revivir cuando más duele. Y si antes se necesitaban cámaras para brillar, hoy basta un clip viral para resucitar, aunque sea en modo tragedia. Así que antes de que el algoritmo cambie de tema, no olvides suscribirte y activar la campanita, porque lo que sigue te va a dejar pensando. La historia de Alejandro Landero todavía no termina, y lo que viene, puede poner de cabeza a más de uno. Después de toda la tormenta mediática, Alejandro Landero pasó de ser un actor olvidado a un hombre que todo mundo mencionaba otra vez. Y no porque sacara un nuevo proyecto o ganara un premio, sino porque su vida se había convertido en un reality gratis. Los medios lo querían en exclusiva, los programas de revista lo buscaban como si fuera la nueva estrella del escándalo, y hasta los canales de chismes en TikTok le dedicaron compilaciones con música triste y subtítulos amarillistas. Nadie se acordaba de Rosa Salvaje, pero todos sabían quién era el actor que duerme con gatos. Los mismos portales que primero lo presentaron como un alma en desgracia, ahora le rogaban una entrevista para aclarar su verdad. ¡Qué ironía, ¿no? Primero te tumban, y cuando levantas la cara, te ponen reflectores. Se convirtió en ese tipo de historia que el público consume como si fuera telenovela en tiempo real, un capítulo de drama, otro de indignación, otro de lástima y otro de burla. Y entre cada episodio, el algoritmo frotándose las manos. Según contó en sus últimas declaraciones, Landero sigue con la idea de mudarse a Puerto Vallarta. Dice que allá tiene conocidos que le ofrecen un espacio, que quiere empezar de cero, y que su prioridad sigue siendo estar con sus animales. Allá la gente es más tranquila y los perros son bienvenidos, dijo con ese tono que mezcla esperanza con fastidio. Los últimos 15 días, Okay. yo estaba ya esperando para irme a Puerto Vallarta, o sea, ya nomás llega el dinero y ya llegó. Pero mientras llega ese viaje, sigue en la Roma Condesa, cuidando de sus gatos y su perrita, convirtiéndose en parte del paisaje urbano que cada tanto alguien graba para conseguir likes. Y claro, las redes no perdonan. En un día lo compadecen, al siguiente lo critican. Hay quienes dicen que está exagerando, que quiere fama otra vez, y otros que lo defienden como si fuera el último mártir de Televisa. Las discusiones se calientan. Que si la empresa lo olvidó, que si el público es hipócrita, que si la prensa abusa. Pero lo que nadie menciona es que todos, de un modo u otro, seguimos consumiendo el escándalo. El morbo vende, y eso Alejandro Landero lo aprendió por las malas. Entre los rumores más sabrosos de esta segunda ola, se dice que algunos famosos lo contactaron para ofrecerle apoyo. Que una conductora de espectáculos le mandó mensaje, que un productor viejo amigo de Pimstein le ofreció una llamada, y que hasta un excompañero de Rosa Salvaje le prometió conectarlo con una fundación. Pero nada de eso se confirmó. Ni fotos, ni videos, ni pruebas. Solo titulares con el clásico según fuentes cercanas. Y claro, entre tanto chisme, lo único que sí quedó claro fue que todos querían un pedazo de la historia. Lo que empezó como una nota de compasión se transformó en una guerra de versiones. Unos medios aseguraban que ya tenía casa, otros que todavía dormía en la banca, otros que se había ido a Vallarta, y unos más decían que estaba enojado y había desaparecido otra vez. Nadie sabía realmente la verdad, pero eso no importaba, porque cada versión daba clics, y cada clip se llenaba de comentarios de expertos improvisados que lo analizaban como si fuera un caso de estado. Y en medio de ese caos digital, Landero intentó mantener la dignidad. Dijo que no va a dar más entrevistas, que ya explicó lo necesario y que no tiene por qué justificar su vida ante nadie. Pero claro, cuando uno se vuelve tendencia, el silencio también se malinterpreta. Si calla, es porque algo oculta, si habla, es porque busca atención. No hay salida. La fama es un espejo que deforma, y Alejandro Landero está atrapado en el reflejo. Algunos periodistas que lo conocieron en los 80 comentaron que el cambio es impresionante. Era tan tranquilo, tan educado, tan correcto, dicen. Y ahora, verlo enfrentándose al morbo, les parece surrealista. Pero en realidad, lo único que cambió fue el escenario. Antes era un foro con luces, ahora es una banqueta con celulares. El show sigue siendo el mismo. Incluso aparecieron teorías nuevas. Que lo vetaron otra vez, pero ahora de los programas de espectáculos por reclamarles en redes. Que un canal quiso ofrecerle trabajo, pero él pidió incluir a sus animales en el contrato. Que alguien le propuso un documental, pero él no quiso vender su tristeza. Nadie sabe qué tanto de eso es verdad, pero suena tan sabroso que la gente lo comparte igual.
Y mientras el país discute si es víctima o protagonista, Landero sigue ahí, en esa extraña fama reciclada que da lástima y curiosidad al mismo tiempo. Lo graban comiendo, lo entrevistan mientras alimenta a sus gatos, y cada video tiene miles de vistas. Hasta pareciera que, sin quererlo, encontró el papel más duradero de su carrera, el del actor que interpreta su propia caída. Dicen que el espectáculo no tiene memoria, pero las redes sí, aunque solo para repetir la misma historia hasta que deje de dar clics. Hoy Alejandro Landero es tendencia, mañana será un recuerdo más en el archivo del Internet. Pero mientras tanto, su nombre sigue generando notas, debates, memes y hasta reflexiones forzadas de gente que nunca lo vio actuar. Y si algo demuestra todo esto, es que la fama no muere, solo cambia de forma. Antes te daban un protagónico, ahora te basta con un escándalo. Antes los reflectores te buscaban, ahora los celulares te persiguen. Y mientras todos opinan, el algoritmo sonríe, porque un galán ochentero volvió a ser noticia, aunque no por el motivo que soñaba. Así que ya lo saben, mi gente, en la farándula, el olvido es pasajero, pero el escándalo es eterno. Y si creen que este caso ya se calmó, espérense, porque en este canal los silencios duran menos que un comercial de champú. Suscríbanse, activen la campanita y dejen su comentario, ¿creen en Landero o piensan que todo fue puro teatro? Porque aquí, en este canal no nos andamos con chiquitas, no solo contamos historias. Las revivimos con todo y escándalo. Adiós.